Le voy a pedir en este caso a Luis, que está acá al lado, que haga una lectura de todos estos, son 17 versículos, don Luis. Ahí. Se llama el boletín Cuidado con la semilla. Bueno, dice así, vamos a empezar. Cuidado con la semilla. Leamos Segunda de Reyes 11 del 1 al 17. Dice así: Cuando Atalía, madre de Ocasías, vio que su hijo había muerto, se levantó y destruyó toda la descendencia real. Pero Josaba, hija del rey Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente entre los hijos del rey, a quienes estaban matando. Y junto con su nodriza lo ocultó de Atalía en el dormitorio, y de esta forma no lo mataron. 6 años estuvo escondido con ella en la casa de Jehová, mientras Atalía reinaba sobre el país. Pero el 7º año envió a llamar a Joaida, a los jefes de centena, capitanes y gente de la guardia. Los metió consigo en la casa de Jehová, hizo con ellos una alianza bajo juramento en la casa de Jehová, y les mostró al hijo del rey. Estaréis alrededor del rey por todos lados, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre las filas morirá. Acompañaréis al rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas hicieron todo como el sacerdote Joaida les había mandado el sábado y a los que salían el sábado. Y vinieron junto al sacerdote Joaida. El sacerdote dio a los jefes de centena las lanzas y los escudos que habían pertenecido al rey David y estaban en la casa de Jehová. Los de la guardia se pusieron en la fila, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo de la casa, junto al altar del templo, alrededor del rey. Sacó entonces Joaida al hijo del rey, le puso una corona y el testimonio, y ungiéndolo lo hicieron rey. Luego batieron palmas y gritaron: ¡Viva el rey! Cuando Atalía oyó el estruendo del pueblo que corría, entró al templo de Jehová donde estaban todos. Miró y vio al rey, que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre de los príncipes y de los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país se regocijaba y tocaba las trompetas. Entonces Atalía, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello: ¡Traición! ¡Traición! Pero el sacerdote Joaida ordenó a los jefes de centena que gobernaban el ejército, sacarla afuera del recinto del templo, y al que la siga, matadlo a espada, como el sacerdote había dicho que no la mataran en el templo de Jehová. Le abrieron paso y la mataron en el camino por donde entraron los de a caballo en la casa del rey. Entonces Joaida hizo un pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, que sería el pueblo de Jehová, asimismo entre el rey y el pueblo. Ok. Como ustedes verán, esta historia es bastante larga, pero podríamos decir que hay varios personajes, ¿verdad? ¿Qué personajes ve usted en la historia? Vamos a trabajar, ahora sí ya está Ezequiel, le vemos a Arnold. ¿Qué personajes ve Arnold hasta que Ezequiel se termine de leer? ¿Qué personajes ve en la historia? Lo mismo, don Luis. ¿Qué personajes ven ustedes en la historia? El primero que veo yo que nos habla es Atalía, madre de Ocosías. Ya. Atalía, madre de Ocosías. El otro, en la historia. Vamos despacito por los versículos. El otro es versículo 2. Josabá, hija del rey Joram. Versículo 2, Josabá. O sea, tenemos Atalía, Josabá, Ocosías. Luego tenemos
versículo Ocosías, y luego Joás, Joás. hijo de Ocosías. Ya tenemos 4. Luego viene Atalía, Exacto. Jehová entra, y Joiada, que es el versículo 4. Joiada. Ya, que es dice, es un sacerdote, ¿no? Ok, Hola, los jefes. ya, entonces ahí, Sí. Ezequiel no sé si también quiere aportar. ¿Quiénes nomás están, qué personajes hay en la historia? Ya sabemos, que hasta ahora dijimos Atalía, aquí Josafá, Ocosías, Joás, Joiada, ¿qué más? Está Joram, habla de Atalía, habla de uno de sus hijos, pero no menciona el nombre, ¿verdad? Habla cuando se dio cuenta que su hijo había muerto. Ya, Ocosías es el hijo de ella. Ocosías. Ujú. Entonces Sí. ahí Atalía, al darse cuenta de que Ocosías había muerto, Ajá. ahí se levantó y empezó a destruir a la descendencia real, ¿no? Ujú. Atalía empezó a descender a la descendencia Exacto. real. A matar a todos los parientes de Ocosías. Ahora, pregunta, ¿por qué creen que haría eso? Ella, yo creo que, según lo que entiendo, ella por obtener el gobierno, seguir al Así es. mando del país, yo creo que era lo que quería seguir en poder. Entonces se tiró a todos los que estaban en la descendencia A la competencia, ya. para mantener a la competencia. Ya, o sea que Atalía mató los posibles voluntarios de la competencia. Los posibles herederos al trono, ¿no? Exacto, ¿ya? Exacto, al parecer Atalía era como una reina, una dictadora, ¿no? Ujú. Claro, era como la madre del rey y mató al resto para que, si en caso que busquen un sucesor, ella se iba a quedar Exacto. allí. Ok, Claro, Ella quedó. entonces, pero también si ella también era viendo de quién era hija o del linaje que tenía, eran bien manipuladores, entonces yo creo ¿y que hija de quién era Atalía? ella era hija de De Jezabel. Jezabel, y Exacto. entonces ¿Y de eso, quién más? ¿Se acuerdan el esposo de Jezabel? acá, De Joram. No, Acab. acá y Jezabel. Acá. Acab. Entonces Jezabel manipulaba sobre Acab, Ya. literalmente ella lo mangoneaba y hacía como ella quería. Entonces ahora vemos que en esta historia, esta Atalía literalmente de pronto con su hijo también hacía lo mismo. Al ver que se le murió, empezó a cortar cabezas. Ya, ¿no? ahorita me acuerdo de ese episodio donde Jezabel le logra quitar el terreno a ese señor que Acab le pidió que le A Nabot. vendiera porque estaba cerquita del reinado, ¿verdad? Entonces vemos este gen del comportamiento, qué bárbaro, cómo se quedó en ella. Ok, vamos, ¿cuál es la historia en sí? No sé si Ezequiel o Arno quieren Sí, resumir hay la algo que yo historia. quisiera aportar. A ver, cuénteme. Hay algo que quisiera yo aportar aquí, a ver si podemos. Atalía se casó con Joram, y ella adquirió el reinado, y fue aproximadamente el 7º reinado de Judea. El hijo, ella era una simpatizante del culto al dios Baal, Baal, sí. Ajá. ¿verdad? Y su hijo adoraban a Baal y les decía, vamos a hacer un culto a Baal tremendo, ¿no? Y cuando ya llegaban estos a ese mentado culto, ahí los asesinaba por una palabra que le había dado el profeta a Jehú. Entonces, el hijo de esta reina murió, se dice que supuestamente murió durante esa revuelta, ¿verdad? Y ella, no sé si al morir su hijo, lógicamente ya no quedó descendencia con ella, y ahí fue donde ella, por la competencia, si no van a ser los míos, pues que sean los queriendo apagar con todos los príncipes de la descendencia de David, ¿verdad? Extendiendo un poquito la historia, entendiendo de dónde venía esta mujer y por qué se levantó con ese coraje el querer matar a su hijo, quizás también por el culto y la influencia a sus dioses, de que estaban matándole en contra de la idolatría a su dios, a todos los que idolatraban a ella. También hay un poco de influencia de ese dios Baal, ¿verdad? También que ella tenía dentro, aparte del jezabélico y esos genes de comportamiento, ¿verdad? Uh-huh. Perfecto. Ahora, en la historia, ese es un buen antecedente, ¿no? Ya más o menos sabemos de dónde viene Atalía, cuál es el problema que pasó con su hijo y cuál es la intención de ella.
Ahora, en la historia, hablemos así, desde que ella quiso matar a toda la descendencia, ¿qué pasó? Arnold, ¿qué pasó en la historia? ¿Qué pasó? Lo que van. Ok. Versículo 2. Versículo 2. Ahí dice, pero Josabá, hija del rey de Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente entre los hijos del rey a quienes estaban matando. O sea que lo fue a esconder, pastor. Exacto. ¿Ya? Continúe. Lo fue a esconder. Y ahí con su nodriza, no sé qué significa esa palabra. Es como la babysitter. La niñera. La niñera, ok. Lo ocultó de Atalía en el dormitorio y de esta forma no lo mataron. O sea que lo ocultó de todas maneras Atalía lo quería eliminar por completo. Ya, como era un bebé, parece que nadie le tomó mucho antojo, digamos, Exacto. atención, y literalmente lo escondieron. Ahora, el reinado de Israel solo podía estar sobre los hombres. Era bien difícil que una mujer reine, pero las madres y las esposas, literalmente algunas fueron tremendas, ¿verdad? Como esta Atalía, madre de Ocosías. Le quiso matar a su nieto, pero no, parece que no estuvo muy atenta, y esta Josaba lo escondió. Versículo 4. ¿Qué más me dice de la historia, Ezequiel? Dice, pero al séptimo año, 6 años estuvo escondido con ella en la casa de Jehová, Ya, mientras Atalía reinaba sobre el país. ya, Pero al séptimo año envió a llamar Joiada a los jefes de centena, capitanes y gente de la guardia, los metió consigo en la casa de Jehová, en el templo. el templo. Hizo con ellos una alianza bajo juramento en la casa de Jehová, en el templo, nuevamente. Y les mostró al hijo del rey, o sea, al bebé que habían escondido la nodriza en el templo, ¿verdad? A Joás. A Joás. Ya. Estaréis, hasta ahí o les sigo. Sigue. Estaréis alrededor del rey por todos lados, cada uno con sus armas en la mano, y cualquiera que penetre en las filas morirá. Acompañaréis al rey cuando salga y cuando entre. Los jefes de centenas hicieron todo como el sacerdote Joiada les había mandado. Cada uno tomó a los suyos, esto es, a los que entraban el sábado y a los que salían el sábado. Vinieron junto al sacerdote Joiada. El sacerdote dio a los jefes de centena las lanzas y los escudos que habían pertenecido al rey David y estaban en la casa de Jehová, en el templo. Ya. 11. ¿Hasta ahí? Sígale. Los de la guardia se pusieron en fila, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado derecho hasta el lado izquierdo de la casa, junto al altar y el templo, alrededor del rey. ¿Ya qué estaban haciendo todos esos capitanes, Ezequiel? Ellos estaban prácticamente, los jefes de centenas, yéndonos en la historia para entender quiénes eran ellos, eran gente que comandaba ciertas partes de la milicia o en ciertas diferentes tribus, ¿verdad? Y el sacerdote le mandaron llamar a ellos para que prácticamente ellos defendieran al rey, al templo. Ahora solo ahí, acuérdense que Balán siempre tuvo problemas con Dios, ¿verdad? Siempre. Y Atalía era cuando ya mató la descendencia para quedarse de reina, que no era lo usual en Israel, pero al no haber descendencia no quedaba otra. Y ella igual hizo una división con Jabiel o el sacerdote, pero cuando se enteró que el niño vivía, entonces organizó algo para que el niño pueda crecer con vida y reinar. Hasta ahí. ¿Qué más sigue, Arnold? Cuénteme. Versículo, creo, nos quedamos, Ezequiel. Y también yo veo que ahí al niño, como fue a vivir al templo, los mismos sacerdotes, imaginemos un niño chiquitito estando en el templo, también las figuras de esa enseñanza para un niño fueron ellos, los sacerdotes. Entonces él tenía una forma de instruirlo también. Algo que iba a decir y no dije es esto. La pelea entre Balán y el sacerdote, ¿verdad? Nuestro Dios. Entonces, Atalía representaba a Balán y a toda la generación perversa.
y el sacerdote que me es difícil pronunciar, en cambio estaba con Jehová en el templo, era como un refugio para él. O sea que era como, hablemos así, la iglesia y un país. El país es pagano y la iglesia está en el templo cuidando que suceda eso. Ahora sí, versículo 12, Arnold. Ok, sacó entonces a Joiada, al hijo del rey, y le puso la corona al rey, y luego batieron palmas y gritaron, ¡viva el rey! ¿Ya? Literalmente le coronó al bebé de 6 años. Luis, 13. Exactamente. Cuando Atalía oyó el estruendo del pueblo que corría, entró al templo de Jehová, donde estaban todos, y miró y vio al rey, o sea, vio la coronación del rey, A Joás. que estaba junto a la columna, conforme a la costumbre, a los príncipes y los trompeteros junto al rey, y todo el pueblo del país que se regocijaba y tocaba trompetas. Entonces Atalías, rasgando sus vestidos, clamó a voz en cuello, traición, traición. Entonces ahí se dio cuenta que habían coronado al rey de 6, 7 años. Ajá. Y se llenó de indignación porque ella era la que estaba por otro lado gobernando Claro. el país. Ahí también le cayó eso como el coraje, ¿no? Ujú. Yo pensé que había matado a todos. ¿Dónde estaba este? ¿Dónde estaba escondido? Ya, hacía de decir el diablo de nosotros, ¿no es cierto? Cuando ya estamos sanando nuestras Sí. generaciones, ¿dónde está este que no le vi? Y estaba en el templo de Dios, en las manos de Papito Dios. Ezequiel, versículo 15. Pero el sacerdote Joiada ordenó a los jefes de centena que gobernaban el ejército sacarla fuera del recinto del templo, y al que la siga, matadlo a espada. Como el sacerdote había dicho que no la mataran en el templo de Jehová, le abrieron paso y la mataron en el camino por donde entran los de a caballo a la casa del rey. Entonces Joiada hizo un pacto entre Jehová, el rey y el pueblo, que sería el pueblo de Jehová, asimismo entre el rey y el pueblo. Aleluya. Luis. O sea, Atalía de alguna forma representaba una división entre, ¿no? de lo que ella representaba, que era una persona que venía con todo esto de Balaam y mostraba toda esa parte de ¿cómo se llama? De mezcla, ¿no? Uh-huh. Entonces por eso es que en este momento dice el sacerdote hizo un pacto que solamente el pueblo ya no iba a tener esa división, porque iba a ser solamente para Jehová, Ya. algo que a Dios le gustaba. Ahora viene la pregunta, compañeros. ¿Por qué le mataron ese día a ella? ¿Y por qué no le mataron hace 7, 8 años? Cuéntame. Buena pregunta. ¿Será porque ese día se dio a descubrir que ella llegó allí, ¿no? a donde estaban, Ya. y habían ya dado una orden que se acercara pues al rey, o sea, al que coronaron rey, lo iban a matar de una u otra forma. Bueno, ese es un buen punto de vista, pero literalmente aquí le mandan a matar porque ya había un descendiente, ya había alguien Exacto. que iba a gobernar. O sea, ella estaba en el poder. Claro, antes, porque no había nadie. No había nadie. Pero al No ya había nadie. haber proclamado a un rey, ya había lo que la justicia de un gobierno, de un reinado, cubre para una orden así, Ya. ¿no? O sea, que quiere decir, cachen esto porque es importante a todos los que nos están viendo, Ya. quiere decir que hay reglas que Dios ha puesto sobre autoridades. Ujú. Y mientras una autoridad está, no puede ser sacada hasta que otra autoridad mayor o con más derecho entre. ¿Se acuerdan cuando Satanás le dice a Jesús, yo te doy los reinos de este mundo? Es porque el diablo estaba a cargo. Exacto. Pero ahora el mundo tenía ahora un rey que era superior linaje de Satanás y por quien se había creado el universo, y Dios respeta eso. Por eso Dios no lo venció al diablo antes de Jesús, sino que Dios manda a Jesús para que Jesús venza, dice, al último enemigo que era Satanás y la muerte. ¿Cachen? Exacto. También quiere decir que cada vez que nosotros nos encomendamos
y tratamos de salir adelante con la información del mundo que tenemos, se nos complica. Hay que buscar un descendiente, hay que buscar una autoridad mayor. Por eso también no hay que ser livianos, porque muchos dicen, ok, le dicen al diablo que está en la casa, le dicen, en el nombre de Jesús, Satanás, te vas. Pero no dejan otro rey en esa casa. Entonces el diablo sale y busca 7 más y viene con todo. Y le grita a la vez. ¿Sí me entienden? Pero si yo digo, sale Atalía y viene Joás, nadie lo va, no hay nadie que pueda reclamar. Por eso dice que ella se rompió las vestiduras, era un acto de indignación y salió del templo. Porque como quien dice, ya no hago nada aquí. Hay una autoridad mayor que está posesionado en la casa. Ok, vamos, Arnold, siga leyendo el primer párrafo que dice en esta historia y empezamos con las preguntas. Dame. Okay. En esta historia encontramos varios aspectos importantes, inclusive partiendo de la existencia de sus personajes. Entre los principales tenemos a Atalía, que significa afligida por el Señor, Josabá, Jehová es juez, y el sacerdote Joiada, Dios sabe, Joás, fuego de Yahvé. Ok, ya más o menos ahí con esos nombres ya usted puede saber que esta Atalía fue una persona que siempre tenía una aflicción en su vida, porque era reina a la fuerza, hablemos así, había usurpado ese reinaje. Josaba, que es la niñera, era la que Dios le hizo justicia porque Dios era su juez. Joaya, Dios sabe, ese man llegó a enterarse y él sabía. Y Joás, fuego de Yahvé. Diga, Arnold. O sea que esta Atalía quería reemplazar, el reinado, a pesar de que lo escondieron se me olvida el nombre de... A Joás. A Joás, ajá. Y es como que, de todos modos, ya estaba el rey, pero ella quería seguir siendo la... Claro. Hasta que se enteró que ya había un rey. Cuando ya, pasados los 7 años, ¿no? Que dice la historia. Exacto. Ok, las preguntas que habían puesto aquí es, ¿quién era Atalía? Contestamos. ¿Cuáles eran las intenciones de Atalía? Contestamos. ¿Qué acciones realizó Atalía? Contestamos. Ahora vamos con Efesios 2 con Luis. Dice el apóstol Pablo en Efesios 6:12, da a conocer que la batalla que los seres humanos libramos no es contra personas, sino contra potestades, gobernadores de la tiniebla, huéspedes espirituales de maldad que actúan directamente sobre la vida de las personas. Este tipo de influencias se va manifestando a lo largo de la historia y usa para ello diferentes caras, géneros, lugares. En este caso, Atalía muestra con sus acciones la presencia de una influencia demoníaca, ya conocida por nosotros, a la que el Señor Jesús, en su paso por la tierra, pudo identificar como levadura. Cuidado, guárdense de la levadura de los fariseos y de la de Herodes. Hasta allí. Ezequiel, ¿quién mataba a los sucesores de un rey? Herodes. ¿Ya? Ese comportamiento en la genética es herodiano, sin duda, ¿verdad? Claro. Exacto. Claro, Herodes, ahí se ve a Herodes en Atalía, que quiso matar a alguien que le iba a quitar su reinado. Herodes hizo matar a Jesús teniendo miedo de que le quite. Diga, Arnold. No, es exacto lo que confirmo con Ezequiel. Pero yo igual me pongo a pensar y digo, eso es un espíritu que está desde el principio, ¿no? Porque si vemos todos los casos de donde hay celos, donde hay contienda por obtener una posición, right? Yo miro el caso de Caín y Abel, ¿no? Que uno dio mejor ofrenda que el otro y hubo ese celo, esa gana, es un espíritu homicida que va a matar al otro, y eso se refleja a lo largo de la historia. Vemos que luego están varios personajes. Atalía
luego en Herodes, y esa es un demonio, una hueste espiritual que va tomando varias caras, como dice esto, caras. Es un ADN demoniático que viene del antepasado, ¿no? ¿De qué otra historia bíblica se acuerdan, aparte de Caín y Abel, la de Herodes y esta de Atalía? ¿Se acuerdan de algo? Más o menos la recuerdo como la de Moisés, pastor. Moisés, perfecto. Lo quisieron matar también. Yeah. ¿Verdad? Herodes destruye todo lo que es semilla, ¿verdad? Exacto. Y Los hermanos de José que también lo quisieron. los hermanos de lo quisieron José matar, que quisieron matar, lo terminaron Wow. vendiendo. quisieron cortar esa semillita de los sueños, ¿se acuerdan? Que les molestaba. ¿Qué otro más se acuerdan? La parábola de este hombre que retó la viña y mandaba al siervo y estos le mataban, hasta que mandó al hijo y le mataron también. Jesús cuenta esa parábola también. Ya, perfecto, de gente que no se quiere dejar gobernar y está dispuesto a asesinar a cualquiera con tal de hacer lo que les da la gana. Excelente. Bueno, sigamos un poquito. ¿Qué levadura identifican en esta historia? Bueno, la de matar la semilla. ¿Qué otra? Luis dijo algo, el celo, El celo, la envidia contienda, para tener una La posición. envidia. el poder. Claro, porque si pensamos en la misma historia, ¿no? Pensamos en la historia de José, los hermanos le tuvieron celo, no querían que él gobernara o reinara sobre él, tenían celo de que a él Dios le hablaba más o había preferencia de su papá. Entonces eso es lo que yo veo que está. Celo, contienda, la posición es un espíritu que quiere mantener su posición y no quiere que nadie lo baje de esa posición. Yeah. Quiere gobernar, quiere mantenerse en el poder, controlar. Es interesante, pero lo que usted dice, ¿verdad? Yo veo esta levadura y yo veo en la congregación a todos los pocos que he podido conversar, tienen historias como, por ejemplo, mi padrastro me educó y me trataba mal, ¿verdad? Esa forma que el padrastro le trataba, eso es querer matar la semilla. Otros que el papá era sumamente tosco, les golpeaba, les decía tontos, imbéciles, nos hablaban de esa manera. Esa es una manera de matar la semilla. Otros contamos en nuestra historia. Por ejemplo, yo vengo de una historia que a los ¿qué? 1 mes o 2 meses de nacido me estaba muriendo. Y dice mi papá, que era médico, que no me podían encontrar la vena para ponerme un suero. Entonces lo que él hizo es coger el pie, el tobillo, y cortar unos 2 centímetros o 3 centímetros de piel y sacó con el dedo la vena. Y ahí pudieron poner el suero, si no me iba a morir. Y cada vez que encuentro gente que ha sido usada por Dios o ha sido llamada al Evangelio, siempre ha pasado por estos homicidas de semilla, ¿verdad? Que nos golpearon, que nos trataron mal. Ahora, el mío fue en caso de que me estaba deshidratando, pero hay otros casos donde a los 11 años fue huérfano una persona. Otros, me acuerdo un hermano de la iglesia, dice, le mataron a mi papá y él se quería vengar de los que le habían matado al papá. Entonces mataron la semilla de él porque ya no pensaba en el propósito de su vida, sino que cambió de propósito, quería matar, vengarse. ¡Wow! Entonces ahí estamos, yo creo, sin temor a equivocarme, todos los de la congregación. Algún primo nos hizo de bully, alguien nos tocó de pequeños, alguien nos dañó. Y son cosas bárbaras que uno dice, pero ¿por qué me pasó a mí todo esto? Viejo, es que eras importante para el reino de Dios. Había gente atrás de tu cabeza, ¿verdad? Había una sentencia de muerte. Había una sentencia de muerte. Todos nosotros hemos sido sentenciados a muerte. ¿Qué otra levadura ven ahí? Si ven algo más. Los fariseos también, la levadura que ellos tenían era lo mismo. Ellos al ver que vino Jesús a
a cambiarles todo lo que ellos ya tenían. Ellos Ajá. tenían una religión puesta en la ciudad que le funcionaba, le estaba entrando dinero, la gente tenía, ellos gobernaban sobre la ciudad, la gente venía a pedirles consejos, ellos tenían un estatus que mantener. Entonces cuando Jesús vino, ellos dijeron: este nos va a dar vuelta a todo, nos va a quitar la comodidad que nosotros tenemos, está trastornando esto, Claro, entonces es mejor matarlo. Así, y eso, ahí está. Ahí está el punto. Ellos le mataron. Pero también me acuerdo que Jesús les acusa, dice: ustedes no entran al reino de los cielos ni dejan que nadie entre. Era como, Exacto. hablemos así, ya qué bien que topó ese tema, don Luis, un club social. Ya cuando estamos todos, nos queremos muchísimo en la iglesia, a veces no queremos dejar entrar a nadie. Y no es de maldad, sino que estamos tan amigos que no Los queremos que VIPs. nadie entre. Exactamente. Pero bueno, excelente eso de gente que la religión también quiso matar. La religión quiere matar al Cristo que está en usted, que está en mí, que viene a la gente. La religión quiere eliminar a todo lo que es Cristo de nuestras vidas. Pero, ¿cuál fue la actitud de la niñera de Josabá? Bueno, su actitud de ella fue, ahora sí que ella sí ha de haber escuchado la voz de Dios, ¿no? Y proteger el reinado, el ADN de David, de la descendencia de David, porque si nos ponemos a pensar, según el árbol genealógico que muestra la Biblia de Abraham o de Adán en los evangelios hasta Jesús, la semilla que es Jesucristo quiso ser asesinada desde el principio, ¿verdad? Porque esta mujer fue utilizada para esconder la semilla de la cual descendió Cristo según el árbol genealógico que muestra la Biblia, ¿verdad? Así es. Entonces, la actitud de ella fue tremenda porque, imagínese, ella quizás no vio unos 800 años antes de la llegada de Cristo, pero yo sé que el ministerio es eterno y ella, al darse cuenta que ella salvó la descendencia de la cual vino la familia de Jesús, la recompensa que esa mujer tenía que ser grande, de verdad, de haber intervenido en que la descendencia continuara. Es tremenda su actitud. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto porque Jesús vino del linaje de la tribu de Judá. Y si esta señorita no protegía, se iba a terminar esto. Siga, Ezequiel. A terminar la descendencia. Así es. O sea, podemos resumir que ella protegió la semilla, ¿no? O sea, Protegió la semilla. la escondió en la casa de Jehová, corrió a la casa de Jehová. Tuvo la sabiduría de poder agarrar la importancia de la semilla y esconderla en el templo. Ya. Y ahora también, ¿saben qué? Yo pienso esto, ¿verdad? Y a todos los hermanos que están viendo, esta parte es bien importante. ¿Saben que ella reconoció que tenía una persona que de autoridad en sus manos? Era un bebé, era nadie. Pero sin embargo lo cuidó como su vida, arriesgó la vida porque, ¿verdad? No quiso que lo destruyan. Asimismo nosotros, cada vez que nos dirigimos a una autoridad o no hablamos de alguna autoridad, tenemos que tener un recelo, porque Dios nos ha puesto para preservar la autoridad que Él ha dispuesto acá. Yo sé que hay hombres que en el nombre de Dios hacen mucho daño, pero eso no nos da derecho. Imagínense a esta Josabá que diga: no, pues aquí está el rey, es un bebé, destrúyelo nomás. No, sino que ella lo protegió. Entonces debemos proteger a nuestras autoridades. Entonces podemos deducir también que levadura vendría siendo también el querer ir en contra de nuestra autoridad. Claro. Cada pensamiento que viene de ir en contra de la autoridad. Esa versión es Ahí se conecta. ahora sí, bien. Listo. Ya. Ahí estamos. Ok, entonces Luis sacó otra conclusión. El proteger a la autoridad es algo que Dios manda, ¿verdad? Entonces que por lo que usted estaba diciendo, yo me doy cuenta que también todo pensamiento que viene, que es de ir en contra de la autoridad, sublevarse contra la autoridad,
o no respetar la autoridad, no acatar las órdenes que dice, también eso viene a ser una levadura que, Claro. que produce eso mismo. Que no protege. Que no Ahora, protege, claro. lo interesante de esto es que la señora no tenía obligación de protegerlo. A la final iba a quedar bien con la reina. Pero es interesante que lo protegió. Ahora, ¿dónde le protegió la semilla? ¿Dónde puso para guardarla? ¿Qué me dicen? Ah, no. O Ezequiel, Casa de Jehová. en la casa de Jehová. Pero Ezequiel, cuénteme, ¿qué ve usted? ¿Dónde la guardó la semilla? Ok, yo pudiera, ¿verdad? Ya conociendo Cristo Jesús, hay veces que nosotros oramos, ¿verdad? Por ejemplo, escondemos a nuestros hijos, decimos, yo he orado de la siguiente manera diciendo, yo escondo a mis hijas en Jesús hasta que su ministerio sea descubierto, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, al leer esta historia, a mí me fascina bastante porque ella la escondió en Jehová, porque aunque estábamos en el Antiguo Testamento y ahí la presencia de Dios se creía que estaba en el templo, se podría decir que ella la escondió en la presencia de Jehová, ¿verdad? Es lo que yo puedo percibir. Ella lo escondió en Dios, lo escondió en Jehová. Ahí, En el mejor lugar. En el mejor lugar que pueda Claro, haber. lo que dice Arnold y usted es correcto. Le escondió en el templo, en Jehová. Pero cachen esto, al inicio no fue en Jehová, no fue en el templo. En el versículo 2 dice, y Josafat, hija del rey de Joram, hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, y lo sacó furtivamente de entre los hijos del rey, a quienes estaban matando, y junto con su nodriza, lo ocultó de Atalía en el dormitorio. Exacto. ¿Verdad? O sea, lo puso en un lugar donde no había peligro. Pero lógicamente Supo lo que... identificar la semilla que era. Exacto, ella y pero lo que rápidamente- ustedes dijeron es lo más importante, porque luego esa protección, hablemos así, a las fuerzas de uno, lo que Ezequiel decía, protegemos a nuestros niños, a la fuerza de uno no va a tener mucho éxito. No. Hay que Exacto. llevarles al templo. Claro, y Y si también... lo hubiera dejado ahí ella, en el dormitorio, de todas formas lo hubieran encontrado. O sea, Claro, hubieran sido- estaba en peligro porque estaba a las fuerzas de ella. Otra cosa que también Exacto. acá, cuando muestra qué significa Josaba, Jehová es juez. Entonces ella también tipifica la justicia de Dios, De que Dios. a pesar de que las circunstancias estén, siempre Dios va a estar contigo, siempre Dios va a poner una circunstancia como en la historia de José o cualquier... Ujú. Siempre hubo una parte donde estaba la mano de Dios ahí y estaba guardando la semilla que a pesar de que el enemigo venga a hacer cosas para causar nuestro mal, siempre Dios va a ocupar eso para nuestro bien. Entonces ahí puedo ver que ella también es una muestra de la justicia, de que Jehová es juez, o sea que Jehová está a cargo y va a poner a alguien para cuidar la semilla, para protegerte, para, a pesar de que te esté pasando algo malo, para bendecirte, para guardarte, para, a pesar de que tengas que ir a Egipto, tengas que estar en la cárcel, a pesar de todas esas cosas, Dios va a estar contigo y va a sacar algo de la justicia. Amén. Ahora, aquí se me viene una actuación de Dios. Para Dios nosotros somos semillas. No sé si ustedes han escuchado, pero hay un pasaje que dice que nosotros somos la semilla entre los hombres, Exacto. ¿verdad? Y miren dónde Dios nos tiene guardados. Colosenses 2 dice, y nuestra vida está escondida en Cristo, en Dios. O sea, para que vean que ustedes y yo, a pesar que a veces nosotros pensamos de nosotros mismos cosas negativas, para Dios simboliza que somos reyes, que estamos en peligro, que alguien nos quiere destruir y que Él va a hacer todo lo posible y lo va a llevar a la cámara del corazón de Él para que ahí nadie nos toque. Y a pesar de que nadie lo vea, o a pesar de que otros no lo reconozcan, estamos en Él. Y Dios en va Él. a llevar la semilla a donde tiene que estar, o a lograr lo que Él nos puso a lograr. Amén. ¿Me entienden? Amén. Entonces, por más de que a veces venga un pensamiento de Atalía o algo de que no, ¿me entiendes? Porque a veces uno piensa, dice, no me tomaron en cuenta, Ujú. o vienen pensamientos como de celos, o de estas, ¿cómo se llama? Que son como levaduras. Ujú. Podemos estar tranquilos de que Él nos Jehová ve. es juez y él cuida eso y cuida la semilla. Qué lindo. Y a pesar Qué de lindo. todo vamos a lograr estar
donde Dios quiere que estamos y tenemos que pasar el proceso que Dios quiera que pasemos, pero vamos a lograrlo. Eso me recuerda a David. David estaba entre las ovejas y nadie, ni el papá, se acordó. Pero como usted dice, es genial. Es genial lo que dice Luis. Dios sabe dónde estamos. Hay un punto bien importante también, Pastor. Cuénteme. Luis. Que ahorita que están hablando de la semilla, cómo la muchacha esta agarra al niño y lo esconde justo cuando él estaba pasando peligro de muerte. Claro. O sea, cuando está la tribulación y cuando estamos pasando un peligro de muerte y que el enemigo está a punto de llegar y hacernos pedazos. O sea, siempre va a haber un ángel de Jehová en este caso que nos va a agarrar y nos va a esconder para que el enemigo no nos haga pedazos, no mate la semilla que nosotros somos, ¿verdad? Porque somos la semilla. Ahora me viene ese punto ahorita que están tocando ese tema, ¿verdad? Que la historia, la verdad, está muy enriquecedora y tiene mucha revelación de Dios, ¿verdad? Desde el punto del inicio donde el niño, que es la semilla, está pasando esa tribulación. Está a punto de ser asesinado y alguien lo esconde justo para que pase la tribulación. Y cuando ya el niño está fortalecido con los de centenas y todo, y ya tiene todo este ejército fortalecido, es cuando se da a conocer su ministerio, que es el reinado, ¿verdad? Y pasan 6 años, ¿no? Es importante cada pauta. Ahora, cácheme esto. Lo que usted dice es muy importante y podríamos ya empezar a decir que Dios mandó a una Josabá siempre cuando estábamos a punto de morir. Y ustedes pueden dar ahí. Mi papá era borracho y cuando me iba a dar un golpe, mi mamá estuvo ahí. Este es tu Josabá. Así puede ser un pastor, así puede ser un hermano de la iglesia, así puede ser un líder, así puede ser un jefe que llegó en el momento que alguien nos quería destruir y nos levantó. Por eso a todos los que nos están viendo, si estás pasando en peligros, tú necesitas hablar a la gente, estar en contacto con gente, porque ahí está tu Josabá, ahí está la persona que sabe el valor que tú tienes y que lo va a llevar y te va a esconder y te va a decir que recibas a Jesús para que estés escondido en Cristo, en Dios. Es muy importante eso. Y también yo diría, agarrando lo que usted decía, Pastor, de que todos tenemos un Josafat, ¿no? Entonces también poderlo nosotros ver en nuestros propios testimonios, ¿right? De dónde fue que Dios nos sacó, a quién ocupó, y hay veces son cosas que ya no contamos. Al menos yo a veces es bien raro cuando cuento qué cosas hizo el Señor conmigo, pero esa es una historia poderosa que cada uno de nosotros tenemos. Y que al contarla es una de las mejores armas que tenemos para poder evangelizar. Ya, ahora que estamos aquí también aprovecho. Hay una levadura que viene de nuestros países que es el vacile, la burla, el poner apodos, el hacer risa de la gente, el siempre hacer chiste o denigrar a alguien por algún defecto físico. Imagínense que nosotros caigamos en eso en vez de ser Josabá, la que cuida la semilla, que destruyamos la semilla. Echar a perder la semilla, eso es un gran problema. Así es, el Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no se sentó en silla de burladores. O sea, que yo les pongo esto porque a veces nosotros hacemos chiste de nuestros hijos, hechos los graciosos, ponemos pruebas, les tratamos de vacilar, de molestar. Mientras más rápido usted le trate a su hijo como que es Cristo el que está tratando, usted va a ver que la identidad de su hijo nadie la va a poder destruir. Diga, Arnold. Y ese potencial va a ir arriba, sacar todo el potencial de esa semilla. Eso va a ser tremendo cuando uno descubra. En vez de estar haciendo bullying o en vez de señalar o en vez de hacer daño, sacar el potencial máximo de esa semilla. Por ejemplo, la murmuración. Por ejemplo, aquí dice Aaron la pregunta: ¿qué produjo la oportuna acción de Josabá? ¿Qué hizo esta niñera? ¿Qué logró? Ya escucharon de Ezequiel. Diga si protegió, yo digo protegió, guardó. Proteger. Claro. ¿Qué más? A largo plazo, ¿qué hizo? Escogió, apartó, defendió. Si ustedes ven
Literalmente ustedes y yo estamos aquí por Josabá, porque si ese rey Joás no hubiera nacido, jamás hubiera nacido el linaje de Jesucristo. O quizás Dios hubiera buscado otra vía. Pero se ve que Dios puso esta historia en la Biblia para mostrar la importancia de alguien que protege, que cuida. Los padres que me están viendo, iPads sin control, eso es Atalía. Palabras dichas ociosamente, insultos, eso es Atalía. Eso es Atalía. Josaba, en cambio, es protector, trata de cubrir, trata de no exponer. Los que regalan YouTube, los que pasan publicidad, los que ponen Facebook con estupideces, esa es Atalía. También yo digo, yendo atrás a lo que es todo este espíritu, también viendo la influencia que causaba sobre los hombres, ¿no? Al literalmente anular al hombre, y esa entidad literalmente gobernaba, pero gobernaba anulando a nosotros, anulando lo que de pronto un hombre como sacerdote en casa debe hacer, en el orden que de pronto debe haber en la casa y las cosas que de pronto uno estima que son lo mejor. Entonces tenemos que también estar atentos de que ese espíritu produce eso, es como que atonta al hombre, lo anula, para que el hombre lo que dice, lo que él ve, no es importante, porque lo que gobierna es literalmente ese espíritu. Pero literalmente si nosotros como hombres dejamos dejamos y decimos, tenemos una actitud pasiva de decir, no, bueno, no, mi esposa es la que le va a enseñar a los niños, mi esposa es la que, yo la dejo que ella les quite el iPad, ¿no? Porque ella es la que está en la casa, pasa más tiempo. Si nosotros tomamos una actitud pasiva y nunca estamos de pronto atentos y despiertos de cómo esta entidad espiritual ataca, también nos vamos a hacer de pronto nosotros un cero a la izquierda, que estamos anulados, y por ende nos van a robar la semilla, y eso es lo que no tiene que pasarnos. Ahora, me gustaría que Arnold lea la última parte, y quiero comentar algo que es sumamente importante y parte de este estudio. Dele, Arnold. La conclusión. Dice, no permitamos que la levadura de Herodes robe, mate o destruya el plan de Dios en la humanidad. Seamos sobrios y velemos en todo tiempo. ¿No? Hay algo que yo quiero decir, que es la semilla del propósito. Muchos cristianos, cuando nos convertimos, el rato que nos convertimos, Jesús nos da el Espíritu Santo y nos da el propósito. Muchos cristianos, decía una reflexión del pastor Fernando Orihuela, que esperan para alcanzar su propósito. Están buscando, piensan que el propósito es ser pastor, ser líder, ser alabanza, estar en un grupo, ser consejero, estar en un ministerio. Pero el propósito va más allá, tiene que ver con dones, con ministerio, pero va más allá. Entonces él nos desafiaba en una reunión muy interesante, decía, la gente debería saber ya para qué está aquí en la tierra. O sea, ya deberíamos haber arreglado eso. Pero asimismo, trayendo en cambio esta charla, yo veo que en momentos de nuestra vida alguien mató esa semilla del propósito. Por si yo nunca me iba a imaginar que un día iba a tocar la guitarra, ni soñaba en tocar la guitarra. Tenía 16 años, no era cristiano, y empecé a tocar la guitarra. Empecé a cantar. Sin embargo, a los 8 años de edad, o los 9 o 10 años de edad, una vez me hicieron cantar en una clase. Y cuando yo canté, se me salió un gallo, dicen, un sonido que no era la nota correcta, y toda la clase se rió de mí. Y en ese momento, yo me sentí, no tienen idea, tan mal, y se me quitó las ganas de cantar, de hacer cosas. Y cada vez, ya cuando empecé a hacer canciones, ya cuando pasaron los años, la gente me invitaba a lugares a cantar, a ministrar a Dios, y fuera bonito, pero cada vez que me ponían en un micrófono, yo me acordaba de esa escena. Venía inseguridad. ¿Por qué? Porque
el diablo quiso destruir mi propósito. Claro, por la burla que le hicieron. Por la burla. Por eso dice acá, no permitamos que la levadura de Herodes o del que sea mate y destruya el plan de Dios en nuestra vida, en la humanidad. Seamos sobrios y velemos todo el tiempo. Sobrios habla de tener una actitud consciente, ¿no? Consciente. Un borracho no está sobrio, Exacto. un borracho está atontado, pero sobrio es estar en mis cabales, estar claro en lo que tengo que hacer, claro en lo que Los tengo que cinco proteger, sentidos. ¿no? Ujú. Y la otra actitud, velemos, es no dormirnos. El Claro. que vela, si ponen un guardia y llega cansado, como papá a veces nos pasa, que trabajamos, yo eso siempre Celosos lo veo. atalayas, siempre. Claro, llegamos a la casa después del trabajo porque damos todo afuera, llegamos cansados, pero no puedo llegar cansado, eso es algo que le he pedido al Señor que me ayude a aprender a gobernar mi fuerza en el trabajo, porque no lo puedo dar todo allá, porque si no llego acá así como un centinela dormido que no puede ver lo que está pasando en casa. Ya. Entonces, Bien que menciona eso. Todas las veces que yo me escapé de casa y hice maldades era cuando mis papás dormían. Nunca cuando estaban con toda la fuerza. O sea, eso quiere decir, lo que usted dice es demasiado sabio. Administremos el tiempo, pero cuando lleguemos a casa pidamos a Dios que estemos sumamente despiertos, no preocupados de qué comer o pelearnos con nuestra esposa, sino sumamente atentos a todo lo que está pasando con los chicos, ¿verdad? Con bullies, con cosas que tratan de matar la semilla, No sé, ya para despedirnos, si quieren hacer un resumen de lo que aprendieron o lo que ustedes entendieron en este GPS y de las cosas que ganaron en Cristo, me gustaría empezar por Ezequiel. Empecemos. ¿Qué le quedó después de todo esto? ¿Qué ánimo le vino? Cuénteme. No tiene volumen, Ezequiel. ¿Ahí me escuchan? Sí, ahí sí. Ok, yo pienso que esto vino a complementar lo que Dios habló en la prédica del domingo, ¿verdad? Del día de ayer. Yo pienso que si estuvimos atentos a lo que Dios habló y soltó el día de ayer, esto viene a complementar, nos da otro aspecto, ¿verdad? Otra historia, otro ejemplo, para poder identificar ese gen del comportamiento en nosotros, y no solamente en nosotros, sino poder identificar cuándo lo que yo gané ahora es estar despierto para identificar cuándo es que esta potestad de Atalía, esta levadura herodiana, va a venir a mi casa a querer matar la semilla, ya sea mi semilla, yo la semilla, o mis hijas, mi descendencia. Entonces eso es lo que yo gano ahora en este estudio, ¿verdad? Esta revelación de Dios. En resumen, también otra cosa que yo había notado aquí, que siempre se nos va a presentar como alguien religioso, ¿verdad? En esta ocasión esta mujer rasgó sus vestiduras, que es una señal de los fariseos hacían eso, de rasgar las vestiduras de indignación, y ella, a pesar de que era, pues se podría decir, de la cultura judía, también adoraba. Una de las cosas que me impactó bastante es de que ella, a pesar de que se casa con este rey y pasa a la cultura judía, nunca aceptó por completo a Dios, ¿verdad? Siempre dejó esa posición donde entraron estos espíritus, y esto pasó a dañar a mucha gente. Entonces, una de las cosas, yendo al punto, si yo no dejo que otra autoridad reemplace la autoridad que gobernaba en mi vida, yo voy a terminar dañando mucha gente, a toda la semilla que está a mi alrededor, porque esta mujer, vamos a suponer que el apóstol Pablo decía que nuestra lucha no era contra huesos ni carne, sino contra las potestades que estaban operando dentro de ella. Y si yo no dejo que una autoridad mayor, que es Cristo, reemplace la autoridad de muerte y esos genes herodianos, esa levadura herodiana en mi vida, yo voy a dañar a todos los que están a mi alrededor y voy a matar la semilla de mis hijas y de mi descendencia, no solamente mía. Eso es lo que me impactó bastante. Excelente, y yo puedo añadir algo. Por eso estoy en contra de los divorcios, porque la autoridad que estaba en casa sale y entra el diablo y hace lo que sea con esos chicos. Por eso estoy en contra de la separación. Por eso Dios está en contra de eso, porque hay un principio donde la unidad de los padres protege a los chicos.
Todas las anormalidades sociales que vivimos es porque los padres no entendieron tener el ministerio de Josabá, proteger la semilla. Muy bien, Arnold, le toca un resumen así de lo que le haya quedado. ¿Me escucha ahí? Sí. Bueno, identificar que Atalía va a venir siempre a robar y a matarte completamente, a terminarte lo que es la semilla que está en ti. Pero como decía Ezequiel, y eso también me quedó bien claro, que si no reemplazamos la autoridad que es Jesucristo en nuestra vida, de todos modos, sabemos que estaremos protegidos en Él. Sabemos que en Él va a querer hacernos daño, va a querer eliminarnos, pero no va a poder a la vez, porque es la máxima autoridad que es nuestro Jesucristo. Amén, amén. Y ¿me escucha? Sí, está como cortándose, también Ezequiel tenía problemas, pero dele, sígale, yo sí lo estoy escuchando. Sí, y en resumen, identificamos que esta Atalía viene y nos quiere prácticamente eliminar por completo Ya. la semilla que han depositado en nosotros. O sea, hay que darnos en cuenta siempre, identificar quién es Atalía o qué es lo que en nuestra vida está haciendo eso. Y eso, tratar de poner nuestra autoridad máxima que es Jesucristo en nuestra vida. Y Amén. a veces no poder contra nuestra vida o contra el propósito que es lo que tenemos que hacer. Amén. Y hacer en Muchas gracias, Arnold. Y solo antes de darle la palabra a Luis, quiero rescatar comentarios que hicieron las personas que nos siguen. Agner dice, hablando de Atalía, ella quería quedarse con la descendencia y mantener el poder de ella misma. Germán y Rodríguez, cuando preguntamos de los niños, quién mataba a los niños, también coincidió con usted, con José, ¿verdad? Valdemar coincidió que el que quería matar a David era Saúl, eso no habíamos visto y él lo vio. Cierto. Gabriel Contreras, en la historia de Esther, se ve el mismo comportamiento. Germán Rodríguez dice Jacob y Esaú, ¿verdad? El uno quería eliminar al otro. Gabriel Contreras dice Amán contra los judíos, ¿verdad? Omar Camacho, levadura de esclavitud. Sergio Jarrillo, la levadura de tener el control, poder de algo que no era de ellos. Claro. Buena. Fernando Martínez, un saludo. Sergio Jarrillo, también podemos ver que Josabá conocía sobre el linaje del rey que estaba en el bebé. Perfecto. O sea, identificó el valor de la semilla. Eso es muy bueno. Agner, yo veo que ella también conocía el templo como también el linaje del rey. Perfecto. Camacho, cuando pasa eso en casa es porque también hay levadura mala en casa o buena en casa. Víctor Hernández, el amor que tenía al niño, ¿verdad? Antonio Ventura, saludo. Juan Piña dice, muchas personas quieren ser judías o de otra nacionalidad y no es el propósito de Dios la levadura, es que quieren ser lo que no eran. Así es cierto. Juan Piña, le tomo la palabra. Muchos están buscando otra semilla de lo que no son en vez de guardar la semilla de ellos. Perfecto, me gustó eso. Arnold Mondragón manda saludos. Jarillo dice, también un problema que se inició en la casa del rey fue que se mezcló con otra levadura. Perfecto, lo que decía Ezequiel de Balaam. Y termino con Antonio Mondragón. Dice, gracias a Dios por la palabra de hoy. Bueno, yo creo que hemos llegado al final, don Luis, lo mismo que les di chance a estos dos hermanos, resuma y el punto central para usted. Bueno, para mí el punto central es que Atalía es un espíritu que trae una mezcla, trae una división, trae una corriente que no es pura, no es del Señor. Uh-huh. Es el linaje que ella traía de idolatría hacia otras cosas y que por ende trae consigo una levadura de celos, de querer controlar, de dañar al otro. Es un espíritu o es una levadura asesina que quiere literalmente matar, robar,
viene literalmente eso, me viene el pasaje a lo que viene el enemigo, a robar, matar y destruir. Perfecto. Literalmente que viene esa mezcla que trae es el mismo enemigo viniendo con ella, el mismo diablo. Entonces se manifiesta de varias maneras, se manifiesta en todas las historias que todos los hermanos pudieron ver. Siempre es queriendo matar, cayendo con contienda, no reconoce autoridad ni linaje. Entonces eso es algo que también vemos que es levadura. Me quedó lo de no respetar a la autoridad, de la burla, de matar la semilla, de todas esas formas que nombramos. ¿Qué otra cosa? Bueno, veo que una de las actitudes que nosotros tenemos que tener es que saber es que siempre va a haber una Josafat en nuestra vida. Dios siempre va a ser el juez, y como hijos de Dios tenemos que estar seguros de que a pesar de que pasemos por circunstancias o pasemos por los procesos que Dios pone en nuestra vida, tenemos que estar seguros de que siempre Dios va a hacer justicia. Siempre Dios, si nos sujetamos a la autoridad, a la cobertura que es Cristo, y estamos siempre escondidos en Él, siempre nuestra semilla va a dar fruto y vamos a llegar a obtener el potencial que Dios tiene para nosotros. Entonces, actitudes que creo que en la conclusión está, es que seamos sobrios, que estemos en nuestros cabales, que sepamos cómo es que este espíritu o estas cosas o esta lucha que tenemos opera, que va a venir de esta forma, va a venir con estas levaduras, va a venir a robar, a matar, a destruir, de esa forma. Y la otra parte era estar sobrios y velar, estar siempre atentos, estar viendo en nuestros hijos, que es lo que tenemos cerca, al menos en nuestra semilla, nuestro mayor tesoro que tenemos son nuestros hijos, nuestras próximas generaciones. Entonces estar en una actitud de velar en casa. Y ya, eso es lo que me quedó. Perfecto. Yo termino diciendo que ahí, después de que corten ustedes, me gustaría que lean 2 capítulos antes y lean lo que más o menos Ezequiel nos había explicado de un Jehú que fue levantado para destruir todo el reino de Acab y de Jezabel, y lo que él hizo es matar a todos los descendientes, a todos estos que estaban ahí los destronó, y por eso mató a Cosías. Lo interesante es que Jehú hizo lo bueno delante de Dios, murió todo tranquilo, pero en el reinado que él había supuestamente eliminado a todos, quedó una persona que reclamaba un poder. Siempre hay alguien que reclama el poder, por eso tenemos que tener cuidado. Si yo le digo a Luis, y Luis me dice ahora, pastor, me voy a comprar un carro, y yo le digo, cómprese el azul, y él compra el azul y hace el negocio de su vida, él no puede estar diciendo, es que el pastor me aconsejó, ¿verdad? Ni yo puedo decir, es que yo le aconsejé. Cada persona tiene una conexión con Dios, y Dios usa un montón de Josababs para que vengan y nos orienten. Pero cuando ya vemos que Josabá asoma echándose la corona de que yo le salvé al niño, que soy lo máximo, no hubiera permanecido, porque tanto el que salva la semilla con buena intención o simplemente por hacerse un héroe, está mal. Entonces me voy con eso, lean la historia, va a ser muy bonita, 2 capítulos antes, y se van a disfrutar. Bueno, hemos llegado al final, vamos a orar, y ahí les invito a cerrar los ojos conmigo y oremos. Padre, qué bueno es poder seguir, Señor, meditando, seguir reflexionando de las levaduras, Señor. La verdad vemos, Señor, que todo lleva levadura. Nuestro linaje, nuestra cultura, nuestra propia sangre, Señor. Y también vemos cómo los medios de comunicación, el mundo, por todo lado que nos quieren pegar esta levadura, Señor. Porque el diablo está decidido a destruir al remanente de Dios. Pero aquí estamos, sabiendo que tú nos tienes escondidos en Cristo. Aquí estamos, sabiendo que estamos protegidos. Pero, Señor, también queremos que tú nos permitas, como dice Corintios, que tú nos entregaste
este ministerio de la reconciliación. Ser Josabá para otros. Ser Josabá para nuestras esposas. Ser Josabás para nuestros hijos. Ser Josabá para nuestros vecinos y amigos. Y poder anunciar el Evangelio, vivir el Evangelio, para que ellos un día puedan mirar a Cristo en nuestras palabras, en nuestros hechos, Señor, y que vean que nosotros estamos queriendo guardar esa semilla de Dios. En el nombre de Jesús te agradezco por todas las semillas que me están escuchando y todas las semillas que fueron dañadas. Padre, en el nombre de Jesús, vuelve los sueños a los hermanos. Vuelven las ideas empresariales. Sí. Vuelve, Padre, la imaginación de negocios, de relaciones. Vuelve ese anhelo de vivir en paz y en fe. En el nombre de Jesús, si alguien ha sido lastimada la semilla de la seguridad económica, reprendemos a esa Talía de tu vida y ponemos a Josabá, que te haga entender que Dios se va a preocupar de ti y no te va a faltar nada. Señor, en el nombre de Jesús, vuelve la semilla de los sueños, y así también te pido que cada uno de nosotros sean las hijas de Luis, el último Matías de Luis, las hijas de Arnold. Señor, yo no sé qué va a pasar con Fernando Andrés, con Daniela. Yo no supe qué iba a pasar con ellos. Y ahora veo que tú los guardaste, a pesar de mis errores, tú los guardaste. Asimismo, Señor, declaramos que como padres, si bien no podemos ver todo lo que ellos están atravesando, ni las dificultades, ni ver a Talía en acción, Señor, te pedimos que nos des ojos para mirar por nuestros hijos y con nuestras palabras proteger esa semilla. Gracias por la semilla que has puesto al lado nuestro, que se llama esposa, hijo, hija, jefe, amigo, pastor, líder, o siervo, o ujier. Gracias por todos, porque un día nos dieron una palabra de ánimo. Señor, y ahorita se me viene Gustavo Hernández, que falleció. Como una persona un día vino a la iglesia y me dijo, yo sí voy a seguir asistiendo acá, porque hubo un señor, no sé si le conoce, me dijo, se llama Gustavo. Cuando yo vine, me abrazó, me saludó, me hizo sentir tan bien. Bendigo porque en ese hombre estuvo la semilla de Josabá. Señor, quita la envidia de nosotros, quita el celo de nosotros, la contienda de nosotros, Padre, que nosotros seamos un Josabá, que alguien que le está yendo bien, nosotros protejamos para que le vaya mejor. Señor, que nuestro semblante no caiga cuando a alguien le va bien. Señor, cuando alguien es tomado en cuenta y nosotros no, Señor, que no haya murmuración, sino que más bien haya ánimo de darles y proteger y orar por ellos, Señor. En el nombre de Jesús, yo oro por los pastores de la ciudad, que venga, que guardes tú su corazón, Señor, porque yo sé que la pandemia está atacando para destruir algo, pero también veo que el Espíritu Santo, que es nuestro paracleto, que es nuestro Josabá constante, nos protege, Señor. Cuídanos de los pensamientos, de lo que vemos, de lo que hablamos. Señor, te ruego, aquí estamos varones que necesitamos ayuda. Ayúdanos, protege nuestros ojos. Algunos de nosotros, Señor, estamos deprimidos, estamos tristes, Señor, o quizás algunos están mirando cosas que no deben. Señor, manda un Josabá. Manda tu Espíritu Santo que nos proteja de no dañar nuestra mente, porque en nuestra mente están las semillas, están tus planes, están tus proyectos. Que no haya un coraje que nos haga abandonar nuestras casas. Padre, en el nombre de Jesús te rogamos, te imploramos. Yo siento que ahorita muchos están unidos a mi oración. En realidad, papito Dios, te suplicamos, Señor, cuídanos. Señor, también te pido por Noé, esposo de Graciela, Señor, que ha sido contagiado, creemos por un pariente cercano del coronavirus, Señor, pero también sabemos que está mejorándose, pero yo pongo un vallado de Josabás, ángeles Josabás, que protejan a Graciela, a los hijos de Noé, que protejan su casa. Cubro con la sangre de Cristo la casa de Noé, para que ese virus no vuelva a entrar